la ecología de los insectos. Como sabemos, es muy importante saber la morfología, anatomía y fisiología de los insectos, pero también es de mucha importancia que conozcamos el entorno que los rodea y cómo se comportan los insectos en él. Para empezar, les puedo hablar sobre algunos conceptos básicos. ¿Cómo hacer la ecología en medio ambiente? ¿Qué es la ecología? Esta estudia los factores o relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente que los rodea. Todos los seres vivos, incluyendo los insectos, se encuentran influenciados por los factores del medio ambiente, que estos pueden ser físicos y biológicos. Estos, al lograr combinarse, dan lugar a una gran variedad. Se cortó la imagen, se cortó el sonido, por favor. Físicos o por factores biológicos. El conjunto de factores abióticos o físicos constituye el clima del ambiente y el conjunto de factores bióticos o biológicos forman la comunidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la comunidad? La comunidad es la parte viva de un ecosistema, es el conjunto de poblaciones de animales y plantas que ocupan el área determinada del ecosistema. Pueden ser poblaciones de plantas o poblaciones de animales. Y una población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que viven dentro del ecosistema. También tenemos lo que es el biotipo y el nicho ecológico. El biotipo es el área reducida, son estables y uniformes. Por ejemplo, un cultivo de maíz o la ribera de un río. El nicho ecológico es la subdivisión del biotipo, con condiciones climáticas sumamente estables y uniformes. Por lo tanto, los individuos que habitan en él son igual de estables y uniformes. Un ejemplo podría ser la zona radicular de lo que es una planta. También tenemos lo que es el hábitat y el microhábitat. El hábitat es el conjunto de factores ambientales en los que vive de un modo natural una determinada especie animal o vegetal. Como por ejemplo, hay insectos que pueden sobrevivir a altas temperaturas o hay insectos que no son tolerables a esto. A eso se le llama hábitat, ya que son determinadas especies que viven en diferentes ambientes. El microhábitat es la parte más pequeña de un ecosistema que contiene una flora y una fauna muy distintiva. Procedemos a un entorno más general, que es en el ecosistema. Este es cualquier área de la naturaleza donde existen seres vivientes y no vivientes, los cuales interactúan entre sí. Para iniciar, entraremos un poco a lo que es la reproducción de los insectos, pero con un enfoque más a cómo influye el ambiente en ellos y también en algunos otros procesos que tienen los insectos. Comenzaremos por lo que es potencial biótico, que es la capacidad inherente de los insectos para reproducirse y para sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Para cada especie es característico el potencial biótico y es lo que es reproducción y el potencial de sobrevivencia. Ahora, el potencial de reproducción se define como la capacidad de los insectos de la relación unos ejemplos, si el factor fuera 50-50 o si fuera 100 en 0 o si fuera 9 en 1. ¿Qué quiere decir si la relación es 9 en 1? El factor de sexo va a ser 0.9 porque vamos a colocar el número de hembras que tenemos entre la población total, que sería la cantidad de hembras más la cantidad de machos, y esto nos daría un 0.9. También podemos hacer de la siguiente manera: podemos tomar cierta muestra de alguna comunidad de insectos y contar la cantidad que hemos recolectado, luego machos, y luego así hacer una relación con esta fórmula ya mencionada. Ahí sabremos la cantidad de hembras o machos que tiene esa población y haremos una relación para saber si hay mayor cantidad de hembras o hay mayor cantidad de machos.
La cantidad de individuos producida por una hembra va a depender de lo que es la fecundidad y la duración del ciclo biológico. La fecundidad es el número de individuos producidos por hembra, siendo este variable según la especie, que mayormente se da en los insectos sociales, que estos pueden ovopositar varios miles de huevos durante toda su vida, y la mayoría de ellos son hembras que pueden variar de 300 a 400. También tenemos la duración del ciclo biológico, que este varía con la especie, desde unos pocos días hasta muchos años. La mayoría de los insectos cumple su ciclo biológico en un periodo de lo que es 15 días a los 2 meses, aunque hay excepciones ya que algunos duran mucho más tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos, como ser el ciclo biológico de la hormiga, que dura de 1 a 2 meses, el ciclo de la gallina ciega, que tiene una duración total de 1 a 2 años, el gusano cogollero, que tiene una duración de 24 a 40 días, y el ciclo biológico de lo que es la mariposa. Se dice que si el ciclo de los insectos o la variedad de insectos es corto, este tiene mayor posibilidad de multiplicación. Terminando con lo que es el pasaremos para ello, los insectos han desarrollado una serie de hábitos que les permiten su sobrevivencia, los cuales estaremos hablando más adelante. El potencial de nutrición consiste en la habilidad que tienen los insectos para aprovechar los materiales como fuente de alimento. No todos los insectos tienen la misma habilidad para hacer uso de una serie de materiales como alimento, ya que tenemos insectos que son polífagos, que se alimentan de todas las plantas, los olífagos, que se alimentan de una familia en específico, y los específicos, que se alimentan de una especie determinada de las plantas. Los insectos específicos se pueden controlar con rotación de cultivo, en cambio, los polífagos no se pueden controlar. A continuación, los hábitos más comunes de lo que es el potencial de protección. En ellos tenemos la seguridad de apareamiento, la protección de descendencia, la defensa contra enemigos y la migración. La seguridad de apareamiento es cuando los insectos aseguran el encuentro entre sexos mediante una serie de mecanismos, como lo es la emisión de olores, o sea, feromonas, y la producción de sonido. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una hembra lepidóptero difundiendo sus feromonas para atraer al macho. En la producción de sonido tenemos que algunos homópteros las emiten para atraer a las hembras, también como unos ortópteros que emiten un sonido de roce de alas. Y también se dice que actualmente hay feromonas que se utilizan para el control de plagas para cada especie de insecto. La protección de descendencia, que esta es muy característica de lo que es los insectos sociales, como ser las abejas o las avispas, en las cuales existen diferentes castas especiales que se encargan de la alimentación y la protección de las crías. Luego tenemos lo que es la defensa contra los enemigos naturales, que los insectos la han desarrollado para defenderse de sus enemigos y con ello han atraído una serie de mecanismos, como lo es el mimetismo, que está definido como la habilidad que tienen los insectos para asemejarse a otros seres de su entorno. Unos insectos que son inofensivos pueden adoptar formas de insectos que son agresivos o peligrosos para no ser atacados, como por ejemplo, algunos lepidópteros adoptan formas o colores de las avispas, algunos dípteros adoptan formas de abejas o avispas, y en este caso, en el ejemplo que tengo aquí también, son sífidos que han adoptado formas de lo que son abejas. Si nosotros los miramos, normalmente pensaríamos que es algún tipo de abeja, pero no. Es algún sífido que se está confundiendo para no ser atacado y no sentirse amenazado. También tenemos lo que es el camuflaje. El camuflaje es el uso de cualquier combinación de materiales, coloración e iluminación para no ser detectado. Por ejemplo, varios insectos que se confunden con el medio en donde viven y así pasan desapercibidos por sus enemigos naturales y evitan ser detectados por sus presas. También tenemos los insectos que construyen galerías o estuches. Esto lo hacen para defenderse.
y protegerse. Por ejemplo, el bicho del cesto, que es una larva de insectos minadores de hojas y barrenadores de tallos. Como pueden ver, aquí está el ejemplo de la galería que construyen para su protección. También tenemos los insectos que pueden emitir sustancias químicas. Estas sustancias pueden producir un dolor en los agresores o también los irritan. Los agresores pueden ser otros insectos o también los mismos humanos. Como por ejemplo, nosotros a veces que miramos ciertas larvas en el piso y se nota por tocarlas o algo así y nosotros decimos que nos queman, pues este es un método de defensa, ya que sus pelos son como urticantes y hacen que nuestra piel se irrite. Por ejemplo, algunas larvas de la familia Megalopigidae, y aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Como podemos ver, es una especie muy atractiva. Nosotros al querer tocarlo o algún otro insecto al querer que este sea su alimento o al querer tocarlo, también se irá de una forma irritada o con un grave dolor. También están los que emiten sustancias de olores desagradables, que estas son una de las que más conocemos. Esto lo hacen como mecanismo para ahuyentar a sus agresores, como por ejemplo varias especies de chinches y algunos escarabajos. Nosotros a veces cuando miramos alguna chinche, nosotros ya sabemos que esa chinche va a despedir un olor desagradable y esto lo hacen ellos para alejarlo. Para finalizar, entre los hábitos más comunes tenemos la migración, que es uno de los más conocidos o de los que más hemos escuchado hablar. La migración se da cuando los insectos encuentran condiciones desfavorables para su supervivencia. Pueden emigrar hacia otros sitios, siendo los adultos los que generalmente tienen mayores posibilidades de invadir otros lugares. Como por ejemplo la mariposa monarca, que siempre emigra en cierta temporada de lo que va del año. Gracias por su atención, espero les haya gustado mi exposición y si tienen alguna duda o algún comentario que hacerlo, lo pueden hacer. Se agrupan de acuerdo a la cantidad de número de especies que consumen en insectos, dijo, específicos o monófagos. Específicos o monófagos significa que las especies solamente consumen una especie, si es plaga de plantas, solo consumen, se alimentan de una especie de planta. En ejemplo, se tiene la broca del café. Y se tiene, y en caso de enfermedades también se tiene la roya del café. También hay royas que atacan solamente a musáceas. Y esas royas que atacan solamente a musáceas independientemente de la especie que sea, esos serían oligófagos. Oligófagos son aquellos organismos que atacan varias especies de plantas o que se alimentan de varios animales que están relacionados o que pertenecen a la misma familia. En el caso de insectos, está Rhynchophorum palmarum, que es ese curculiónido de los más grandes que afectan a todas las palmáceas, el coyol, la palma africana y otros. Bueno, las palmas ornamentales y todo lo relacionado con las palmáceas. Ese grupo de plantas es atacado por este insecto, por lo tanto tiene un mayor rango de hospederos. A eso se le llama oligófago porque ataca plantas que están relacionadas normalmente y están dentro de una misma familia. Pero también están los insectos polífagos, polivarios fagos comer, que alimentan de una gran diversidad de plantas. Si ustedes se ponen a pensar, en la agricultura normalmente los insectos que son específicos o monófagos, esos se convierten en plagas de importancia en los cultivos. Por lo tanto, debemos de saber cuál es el comportamiento de las especies que nosotros vamos a luchar contra ellas en caso que sean plagas con respecto al tipo de alimentación que ellas poseen. O si no, si vamos a introducir un controlador biológico, tenemos que saber el comportamiento, si son específicos, son oligófagos o son, en este caso, polífagos. Normalmente en los controladores biológicos existe
muchas especies que son específicas. Son específicas o sea que solo se alimentan de otra especie de insecto. Esos controladores biológicos tienden a ser más eficientes que aquellos que son polífagos. Entonces, es importante desde el punto de vista. Pero también mencionó que la relación de sexo, ella mencionó, y eso sucede en la mayoría, que hay el 50% de la población es hembra y el otro 50% de la población es macho. O sea, una relación 1 a 1. Una hembra por cada macho. Pero hay circunstancias en las cuales hay la relación de machos a hembras es diferente. Puede ser en Broca del Café, me tocó hacer observaciones cuando trabajé en el ICAFé, que había en épocas del año que había 50 hembras por un macho, o otras veces había 10 hembras por macho. Eso también depende de la cantidad de alimento que se presenta en condiciones de campo, en el lugar donde se encuentren esos insectos. También tiene que ver esa relación de sexos. Y hay casos en donde el 100% de la población son hembras, y esas 100% de la población son hembras, pero no tiene que ser en forma permanente, siempre hay machos, y eso también está relacionado con condiciones climáticas y o presencia de abundante alimento o de poco alimento, o sea, presencia de alimento. Entonces, esas relaciones de sexo son importantes tenerlas presentes. También se sabe de que en la mayoría de insectos tiene que existir la hembra y el macho para que exista una cópula entre ellos para dar origen a nueva descendencia. Ya se mencionó también otras formas no sexuales en las cuales se reproducen algunas especies de insectos. Y de ahí donde sale el nombre que dice que los insectos son dioicos. Dioico significa que tiene sexo separado, que existe la hembra y el macho, los cuales se aparean para dar origen a nueva descendencia. Y está otra palabra que se utiliza para los insectos y otros artrópodos, es que los insectos son poiquilotermos. Poiquilotermos, y nosotros los humanos y organismos superiores son homeotermos. Los homeotermos son los que mantenemos la temperatura de nuestro cuerpo en forma Ingeniero, constante. Diga, ya ingeniero, falta poco. a mí me toca aparte. Ok, no voy a entrar en detalle. Le agradezco entonces. Vamos a dejar hay chance para unas 2 preguntas y después nos van a dejar en el aire y después nos conectamos automáticamente con el mismo link. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Una pregunta. Reyes Rufino, diga. ¿Cuál sería la distancia máxima a la que los machos lepidópteros pueden percibir la feromona emitida por la hembra? Eso depende de la especie. Se habla de algunos que hasta 8 kilómetros, pero Sí, depende. yo miré en un como artículo que decía que también hasta 20 kilómetros podían percibir la feromona de la hembra. Por eso le digo, depende de 2 factores, de la especie y del viento, de la velocidad del viento, hasta dónde puede llevar esos olores. Eso no es constante, es variable dependiendo de las especies. Eso es bueno que lo haya mencionado Rivera Lorena. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, diga. La diferencia entre mimetismo y camuflaje. La digo yo. ¿A la expositora tiene alguna explicación sobre eso? Sí, que en sí el mimetismo se basa en un insecto diferenciándose con otro, y el camuflaje se trata de que un insecto se combine con el ambiente que lo rodea. Se confunde con él, correcto. Sí, son miméticos, dice. Se confunde con el ambiente. Ok. Tengo otra pregunta, ingeniero. Rivera Darío, ¿sí? ¿Hay algún otro factor que influya en la condición del sexo en los insectos? Principalmente, fíjese que sí, hay otras cosas. Yo le mencionaba de la presencia de alimentos. No sé si la expositora tiene algo que decir. Que la alimentación también influye en eso. Claro, el alimento, las condiciones climáticas inclusive influyen.
¿Qué otros factores? Bueno, también eso depende también de las especies. La relación de sexos no es igual para todas las especies. Se espera, yo les decía que la mayoría es la relación 1 a 1, pero eso también varía con las especies. Otra Chinches, pregunta, porque solo ingeniero, nos queda un ¿de dónde minuto. emiten el olor? ¿Alguna respuesta de la expositora? Rodríguez Luisa, ¿no? Acorde con lo que leí, de ciertas partes del tórax y del abdomen emiten el olor desagradable. El olor normalmente lo tiran para parte final del abdomen. Lógicamente hay algunas glándulas encargadas de producir eso. Y esas glándulas lógicamente están interconectadas con el cerebro. Y es el cerebro precisamente quien da órdenes a esas glándulas que produzcan esa... Cuando se sienten amenazados. Que proporcione el mal olor y al mismo tiempo que la emitan en el momento que el insecto está en peligro. Yo tengo una pregunta. Reyes Olga, diga. ¿Por qué se da lo que es la migración, que lo mencionó ahí? Expositora. La migración se da más que todo porque los insectos se encuentran en condiciones que no son favorables para ellos. Depende también que influye en su reproducción y cosas así. Entonces ellos deciden emigrar a otros lugares donde sus condiciones pueden ser más favorables para reproducción, nutrición y protección. Sí, se migran especialmente por condiciones climáticas, pero la migración puede deberse también porque los insectos detectan peligros. ¿Peligros de qué? Que han aplicado algún insecticida, por ejemplo, detectan ese olor y que les detectan que puede causarles daño, entonces ellos migran. Y esa es una forma de defensa de los insectos también, que migren a los lugares donde han asperjado un insecticida. Migran también cuando hay falta de alimento. Independiente, aunque las condiciones sean favorables, pero no tienen alimento, entonces ellos tienen que emigrar a buscar ese alimento. Hay dos cosas importantes que los insectos deben tener para poder habitar un lugar determinado, que sería el alimento y las condiciones climáticas favorables. Y si no tiene alguna de ellas, lógicamente eso daría motivo a migración. Tengo una Cecilia. Lanza, Brian. Sí, bien. Los insectos pueden poner una cierta cantidad de huevos, me imagino, ¿verdad? No es que va a variar tanto según la especie, pero en las abejas, en la abeja reina, por ejemplo, ¿cuántos huevos pondría en cada postura, digamos? No, si hay variación en el número de huevos que ponen los insectos de una especie a otra, sí hay. Y ella mencionó insectos grandes que solo pueden poner, por ejemplo, ¿verdad que las abejas reinas también pueden poner de 2.000 a 3.000 huevos por día? Eso sí, a eso iba. Hay en promedio unos 100 huevos. Entonces, eso varía. Pero sí, hay casos excepcionales. La reina de las abejas que puede poner, ya dijeron, diariamente entre 1.000 y 2.000, y otros dicen hasta 4.000 huevos diarios durante 5 u 8 años. O sea, eso significa una gran cantidad de huevos. Lo mismo sucede con la reina de los termites o comejenes, que ponen esa cantidad de huevos. Pero el caso inverso, la mayoría, yo diría que andan en la cantidad de huevos que van a poner, dependiendo de la especie, entre 100 a 300 huevos. Sin embargo, hay unos que están muy por debajo de esa cantidad de huevos. Y ahí ella mencionó, lógicamente, los insectos que ponen mayor cantidad de huevos aunado a ciclos biológicos cortos, significa que son más abundantes en la naturaleza. Y nosotros no vamos a tener dificultad en poderlos encontrar en caso que queramos hacer una colección, por ejemplo. Nos queda un minuto, ya sabes.